El silencio se volvió incómodo en cuanto Mbappé se sentó frente al micrófono, porque cuando alguien así aclara la garganta no es para rellenar minutos, es para mover placas tectónicas. La sala de prensa sabía que no era una comparecencia más, no por el partido en sí, que ya de por sí tiene miga, sino por todo lo que se agita alrededor cuando el Real Madrid se cruza con el AS Mónaco y cuando el protagonista ha aprendido a vivir bajo el foco como otros aprenden a respirar. Hoy, a 19 de enero de 2026, la previa no se mide en esquemas ni en estadísticas, se mide en palabras, miradas y silencios calculados. Mbappé apareció con gesto sereno, ese tipo de serenidad que no es pasividad sino control. No hay sonrisa forzada, tampoco rigidez. Sabe dónde está, sabe quién es y sabe que cada frase será diseccionada como si fuera una obra de ingeniería. Desde el primer segundo quedó claro que no venía a despachar la cita con frases huecas. Habló con la cadencia de quien ha aprendido a convertir la presión en combustible. Y eso, para quien entiende el fútbol moderno, es casi tan importante como una buena definición en el área. El partido contra el AS Mónaco no es uno cualquiera para él. Hay historia, hay memoria, hay un recorrido personal que no se puede borrar con un par de temporadas blancas. Y aunque nadie le preguntó de forma directa si siente algo especial, su manera de responder dejó poco espacio a la duda. Habló de respeto, de crecimiento, de clubes que forman carácter. No hizo falta nombrar la nostalgia porque estaba flotando en el ambiente como un perfume discreto pero persistente. Desde el primer bloque de preguntas, Mbappé dejó claro que el Real Madrid llega preparado. No preparado en el sentido de manual, sino preparado mentalmente, que es la palabra que repitió más de una vez. Dijo que estos partidos se juegan antes de saltar al césped, en la cabeza, en la forma de entender el ritmo, los momentos y las trampas emocionales. Lo dijo sin grandilocuencia, como quien explica algo evidente para él pero no siempre para el resto. Ahí se nota la diferencia entre un jugador rápido y un jugador que entiende el juego. Cuando le preguntaron por el Mónaco actual, no cayó en el error fácil de minimizarlo. Todo lo contrario. Habló de un equipo incómodo, bien trabajado, con automatismos claros y con una mezcla peligrosa de juventud y descaro. Subrayó que ese tipo de equipos no vienen a pedir permiso al Bernabéu, vienen a probar suerte y a morder. Y en esa frase hubo un matiz interesante, porque no sonó advertencia hacia el rival, sino hacia los suyos. Como diciendo, ojo, que aquí no basta con el escudo. El tono general de la rueda de prensa fue serio, pero no frío. Mbappé se permitió algún comentario con ironía fina cuando le preguntaron si este tipo de partidos son los que justifican el ruido mediático que lo rodea. Dijo que el ruido es parte del paisaje, como el tráfico en una gran ciudad, que uno aprende a no escucharlo todo si quiere llegar a tiempo a su destino. La comparación arrancó alguna sonrisa y dejó claro que no piensa vivir en modo víctima del contexto. Uno de los momentos más interesantes llegó cuando le sacaron el tema del liderazgo. No el liderazgo de gritar más fuerte, sino el liderazgo silencioso, el que se ejerce con ejemplo. Mbappé fue claro. Dijo que en este vestuario hay muchos líderes, que el Real Madrid no funciona con un solo altavoz. Pero también asumió que su rol implica responsabilidad, sobre todo en noches grandes. No habló de goles, habló de decisiones. Y eso dice mucho de en qué punto de su carrera está. A nivel táctico, sin entrar en detalles que ningún entrenador agradecería, dejó caer que el equipo ha trabajado variantes. Habló de adaptabilidad, de saber cambiar de registro dentro del mismo partido. Para el aficionado medio, esto puede sonar a discurso estándar, pero hay una diferencia sutil cuando lo dice alguien que entiende el juego desde dentro. No fue una frase para salir del paso, fue una pista, y quien quiere entenderla, que la entienda. La pregunta inevitable sobre la presión de jugar en casa apareció pronto. Mbappé no la esquivó. Dijo que el Bernabéu empuja, pero también exige. Que no es un estadio para esconderse ni para esperar a ver qué pasa. Dijo que eso es un privilegio, no un peso. Y aquí hizo una pausa breve, lo justo para que la frase calara. Porque no todos los jugadores soportan esa exigencia sin encogerse. Él parece disfrutarla. Hubo tiempo también para hablar del momento de forma personal. Mbappé no se vendió como una máquina perfecta. Reconoció que la temporada tiene picos y valles, que el fútbol de élite no es una línea recta. Pero añadió algo clave. Dijo que se siente mejor jugador que hace un año, aunque a veces los números no lo reflejen de inmediato. Esa honestidad, lejos de restar, suma, porque el aficionado agradece que no todo se reduzca a estadísticas infladas. Cuando le preguntaron por el planteamiento del Mónaco, Mbappé fue respetuoso pero firme. Dijo que espera un equipo valiente, pero que la valentía mal entendida se paga cara.
No fue una amenaza, fue una constatación. En partidos así, el margen de error se reduce al mínimo. Una mala lectura, un segundo de duda, y el partido cambia. Lo dijo con la naturalidad de quien ha vivido eso en carne propia más veces de las que quisiera. En un momento dado, alguien sacó el tema del calendario y el desgaste. Mbappé suspiró levemente antes de responder, no por cansancio sino por lo repetido de la cuestión. Dijo que el calendario es el que es, que no sirve de excusa, que los grandes clubes están hechos para competir cada 3 días y que la gestión no solo es física, también mental. Y añadió algo interesante. Dijo que el descanso más importante es el que se tiene la noche anterior al partido, cuando la cabeza está tranquila. No todos lo entendieron, pero los que han jugado sí. La rueda de prensa avanzaba y se notaba que Mbappé estaba cómodo. No eufórico, no relajado en exceso, cómodo. Esa comodidad que nace del control del mensaje. No hubo frases fuera de tono, no hubo titulares incendiarios. Y sin embargo, hubo contenido. Porque informar no siempre es gritar, a veces es ordenar ideas con claridad. Y eso, en un entorno tan saturado como el del fútbol de élite, es casi revolucionario. Uno de los periodistas intentó buscar la comparación directa entre el Mbappé actual y el que debutó en el Mónaco hace años. La respuesta fue elegante. Dijo que no se compara con su pasado como si fueran versiones enfrentadas. Dijo que es el mismo jugador en evolución, con más herramientas, más cicatrices y más criterio. Y añadió que el respeto por el origen no está reñido con la ambición. Esa frase, sin levantar la voz, resume una carrera entera. Hubo un pequeño momento de distensión cuando le preguntaron si le hace ilusión reencontrarse con caras conocidas del Mónaco. Mbappé sonrió por primera vez de forma clara. Dijo que sí, que el fútbol también es reencuentros, pero que una vez empieza el partido, la nostalgia se queda en el túnel. Dijo que el respeto no implica concesiones. Y ahí se acabó el tema, con una frase corta y contundente. Si hasta aquí te está gustando cómo se está cociendo esta previa, suscríbete al canal, porque lo que viene cuando ruede el balón promete lecturas aún más finas y matices que no verás en el resumen rápido de después. Volviendo a la rueda de prensa, hubo una sensación general de que Mbappé no estaba hablando solo del partido de mañana, estaba hablando de una forma de entender el fútbol en este momento de su carrera. La pregunta sobre los objetivos de la temporada apareció inevitablemente. Mbappé no se escondió, pero tampoco hizo promesas grandilocuentes. Dijo que el objetivo es competir hasta el final en todas las competiciones, que el Real Madrid no entiende otra cosa, pero matizó que competir no es solo llegar, es llegar con opciones reales. Esa precisión importa, porque diferencia la ambición real del discurso vacío. Cuando le preguntaron por el vestuario, habló de equilibrio. Dijo que hay hambre, pero también experiencia, que los jóvenes empujan y los veteranos ordenan, y que en ese equilibrio está la clave para afrontar partidos europeos de alto voltaje. No mencionó nombres propios, pero se entendió el mensaje. No es un equipo que dependa de un solo jugador, aunque tenga estrellas capaces de decidir partidos. El tema de la presión mediática volvió a salir, esta vez en relación con su figura como icono global. Mbappé fue claro. Dijo que ha aprendido a diferenciar entre crítica constructiva y ruido, que escucha a quienes aportan, no a quienes buscan atención. Y añadió con una sonrisa apenas perceptible que en este negocio hay más opinadores que partidos jugados. Una frase fina, sin ataque directo, pero con filo suficiente. A nivel emocional, Mbappé transmitió una mezcla interesante de calma y determinación. No habló de revancha, no habló de cuentas pendientes. Habló de responsabilidad. Y eso, en el contexto de un partido como este, dice mucho. Porque cuando un jugador entiende que no tiene que demostrar nada, sino cumplir con su rol, suele rendir mejor. Hubo una pregunta sobre el plan de partido si el Mónaco se encierra atrás. Mbappé no dio pistas tácticas, pero se habló de paciencia. Dijo que la paciencia no es lentitud, es elegir bien cuándo acelerar. Comparó el partido con una partida de ajedrez, no por pedantería, sino para explicar que no siempre gana el que ataca primero, sino el que entiende el tablero. La analogía fue clara y efectiva. El ambiente en la sala de prensa era de atención total. No hubo murmullos innecesarios, no hubo prisas. Mbappé estaba dando respuestas largas, pensadas, y eso se agradece. En un mundo de titulares rápidos, escuchar a alguien desarrollar una idea completa es casi un lujo. Y él lo hizo sin perder el ritmo narrativo, como si supiera que al otro lado hay gente que quiere entender, no solo consumir. Cuando le preguntaron por la afición, Mbappé fue directo al corazón del asunto.
Dijo que el apoyo se siente, que empuja, pero que también exige compromiso. Dijo que el Bernabéu reconoce el esfuerzo incluso en la derrota, pero no perdona la falta de actitud. Y añadió que eso es justo, que si te pones esta camiseta, aceptas ese pacto. Una frase que conecta con la grada y que no es postureo. Hubo un momento más técnico cuando habló de los detalles que deciden partidos europeos. Mbappé mencionó las segundas jugadas, las transiciones defensivas, la concentración en balón parado. No fueron palabras al azar. Fueron conceptos clave. Y lo dijo sin necesidad de adornos, como quien sabe que ahí se ganan o se pierden eliminatorias. La pregunta final giró en torno a cómo se prepara mentalmente para noches así. Mbappé respondió con una frase que merece subrayarse. Dijo que no se prepara pensando en el resultado, sino en las acciones que dependen de él. Que si controla eso, el resto viene solo. Es una filosofía simple, pero difícil de aplicar. Y ahí está la diferencia entre decirlo y hacerlo. La rueda de prensa terminó sin sobresaltos, pero con la sensación de que se había dicho más de lo que parece a simple vista. Mbappé se levantó, saludó y se fue, dejando detrás un eco de calma competitiva. No hubo promesas de goles, no hubo gestos grandilocuentes. Hubo algo mejor. Hubo claridad. Este tipo de comparecencias no ganan partidos, pero ayudan a entenderlos. Ayudan a leer el contexto, a anticipar el tono. Y el tono que dejó Mbappé hoy es el de alguien que sabe que el partido contra las Mónaco no se gana con el nombre, se gana con atención, inteligencia y ejecución. No es un mensaje espectacular, pero es el mensaje correcto. Para el aficionado, esta rueda de prensa es una invitación a mirar el partido con otros ojos. A no quedarse solo con la jugada final, sino con todo lo que la precede. A entender que cuando Mbappé habla de paciencia, de decisiones, de responsabilidad, está describiendo un tipo de fútbol que no siempre se ve en los highlights, pero que marca la diferencia en noches grandes. Y aquí es donde entra el valor de este canal. Si te interesa este tipo de lectura, si te gusta ir un paso más allá del resultado, dale al botón de suscribirte, porque aquí no venimos a repetir lo obvio, venimos a entenderlo. El partido entre el Real Madrid y el AS Mónaco se jugará en 90 minutos, pero se empieza a jugar mucho antes, en ruedas de prensa como esta, en gestos, en palabras medidas. Cuando mañana ruede el balón, muchas de las frases que hoy parecían abstractas cobrarán sentido. La paciencia se verá en la circulación, la adaptabilidad en los cambios de ritmo, la responsabilidad en los momentos críticos. Y entonces, quizás alguien recuerda aquella comparación con el tráfico, con el ajedrez, con el silencio previo, y entenderá que no eran metáforas al azar. Mbappé no prometió nada hoy, y eso, paradójicamente, es una buena señal, porque cuando alguien no necesita prometer, suele estar preparado para cumplir. La previa ha quedado servida, con palabras justas y sin fuegos artificiales. Ahora le toca al fútbol hablar, y cuando el fútbol habla, suele ser implacable con quien no ha entendido el mensaje. El Real Madrid recibe a las Mónaco con todo lo que eso implica. Historia, expectativas, presión y oportunidad. Mbappé ha puesto voz a ese contexto con la tranquilidad de quien sabe que el ruido no juega, pero la concentración sí. Mañana, cuando el estadio se llene y las luces se enciendan, esa rueda de prensa de hoy se convertirá en el prólogo de una historia que aún no conocemos. Y eso, precisamente eso, es lo que hace grande a este deporte. Y en ese prólogo todavía hay capas por rascar, porque lo interesante de esta rueda de prensa no fue solo lo que Mbappé dijo, sino cómo lo dijo y, sobre todo, lo que decidió no decir. Hubo silencios estratégicos, pequeñas pausas antes de responder, miradas que buscaban un punto fijo en la sala como si ordenara ideas antes de soltarlas. Eso, para quien sabe leer el lenguaje no verbal, también es información. No es nerviosismo, es cálculo. Mbappé ya no improvisa ante micrófono, administra el mensaje como administra los esfuerzos en el campo. Por ejemplo, cuando se le preguntó por posibles escenarios adversos durante el partido, un gol temprano en contra, una expulsión, un error propio, no respondió con el clásico «estamos preparados para todo». Fue más específico. Habló de mantener la estructura emocional del equipo. Dijo que en partidos así, el mayor peligro no es el golpe en sí, sino la reacción inmediata. Que el rival vive de esos momentos de desorden. Y ahí dejó caer algo interesante. Dijo que la madurez de un equipo se mide en los 5 minutos posteriores a un error. Esa frase pasó casi desapercibida, pero es oro puro para entender el enfoque del Real Madrid en este tipo de citas. También hubo un matiz importante cuando habló del rival y del contexto europeo.
Mbappé no habló de eliminatoria fácil ni de favoritismos, pero tampoco cayó en la falsa modestia. Dijo que el respeto no implica miedo y que el Real Madrid tiene la obligación de asumir el rol que le corresponde. Esa palabra, obligación, no la usó al azar. La repitió 2 veces en respuestas distintas. Obligatoriedad de competir, de proponer, de asumir riesgos. No como carga, sino como identidad. Y ahí se ve que entiende perfectamente el club en el que está. Otro detalle revelador fue su forma de hablar del plan colectivo sin apropiárselo. En ningún momento dijo, yo haré o yo decidiré. Siempre habló en plural. Nosotros, el equipo, el grupo. Incluso cuando la pregunta iba dirigida claramente a su influencia individual, redirigió la respuesta hacia lo colectivo. No es falsa humildad, es inteligencia comunicativa. Sabe que en el Real Madrid el foco individual puede ser un arma de doble filo, y lo maneja con cuidado quirúrgico. Hubo una pregunta algo más incómoda sobre la gestión de los egos en un vestuario con tantas estrellas. Mbappé no esquivó el tema, pero lo desactivó con naturalidad. Dijo que el ego es necesario para llegar arriba, pero que mal gestionado te saca del partido antes de empezar. Añadió que los grandes equipos no eliminan el ego, lo alinean con el objetivo común. No son palabras casuales. Son conceptos que se trabajan internamente y que, de vez en cuando, se filtran en ruedas de prensa como esta. Incluso cuando habló del ambiente en los entrenamientos previos, fue más allá del tópico. Dijo que ha notado una tensión positiva, una concentración distinta. No habló de intensidad física, habló de conversaciones. Dijo que se habla mucho, que se corrige, que se ajusta. Eso indica un equipo involucrado, no uno que simplemente ejecuta órdenes. Y ese tipo de ambiente suele ser previo a partidos grandes, no a citas rutinarias. Otro punto interesante fue cuando se refirió a la gestión de los momentos de pausa durante el partido. Mbappé habló de saber cuándo enfriar el juego, cuándo hacer que el rival se desespere. Dijo que no todo es verticalidad, que a veces la mejor forma de atacar es obligar al otro a correr sin balón. Esa visión más pausada contrasta con la imagen simplista que muchos tienen del como jugador exclusivamente explosivo. Y él parece empeñado en desmontar ese cliché con hechos y con palabras. La sala de prensa, mientras tanto, seguía atenta. No había móviles levantados buscando el clip viral inmediato. Había escuchas reales. Porque Mbappé estaba construyendo un discurso coherente, no una colección de frases sueltas. Y eso, para un video narrado, para un análisis reposado, tiene un valor enorme. Aquí no hay gritos, hay contenido. Incluso el tono de voz se mantuvo estable durante toda la comparecencia. No subió el volumen para enfatizar, no aceleró cuando la pregunta era incómoda. Mantuvo el mismo ritmo, casi didáctico. Eso transmite control. Y el control, en la previa de un partido de este calibre, es casi un mensaje subliminal al rival. No hay ansiedad, no hay urgencia mal entendida. Cuando alguien intentó llevar la conversación hacia el terreno de las comparaciones con otras grandes noches europeas, Mbappé cortó con elegancia. Dijo que cada partido tiene su propia historia, que comparar contextos distintos suele llevar a errores de planteamiento. Esa respuesta, más que una negativa, fue una lección. No se juega con el pasado, se juega con lo que tienes delante. Y el Mónaco de hoy no es el de ayer, igual que él no es el mismo jugador. Incluso al hablar del arbitraje, tema siempre delicado, fue medido. Dijo que el equipo debe centrarse en lo controlable y que perder energía en decisiones externas es regalar ventaja. No hubo queja preventiva, no hubo presión indirecta. Solo una idea clara. Jugar, adaptarse y seguir. Esa madurez discursiva no siempre se ve en jugadores de su perfil mediático. Y todo esto, sin que la rueda de prensa se alargara innecesariamente. No fue una comparecencia maratoniana, fue precisa. Eso también dice mucho. Mbappé respondió lo justo, pero lo suficiente. No dejó cabos sueltos importantes, pero tampoco regaló titulares vacíos. Salió de la sala con la sensación de haber cumplido una función concreta dentro de la previa. Y eso, en un club como el Real Madrid, no es menor. Porque esta rueda de prensa no es solo información para el aficionado. Es también un mensaje interno. Para el vestuario, para el cuerpo técnico, para el entorno. Es una forma de marcar el tono antes de un partido europeo. Y el tono ha sido claro. Seriedad, respeto y ambición controlada. Nada de fuegos artificiales antes de tiempo. Mientras los periodistas recogían sus cosas y la sala se iba vaciando, quedaba flotando esa sensación de calma tensa. Como el aire justo antes de una tormenta que no sabe si será breve o histórica.
Mbappé ya no estaba allí, pero su discurso seguía resonando. No porque fuera espectacular, sino porque estaba bien construido. Ese es el tipo de previa que no siempre se valora, pero que con el paso de las horas gana peso. Cuando mañana el partido entre en fases complicadas, cuando el ritmo suba o baje, cuando haya que tomar decisiones rápidas, muchas de las ideas que hoy se han verbalizado aparecerán en el campo. Y entonces, para quien haya escuchado con atención, nada de lo que pase será realmente una sorpresa. El prólogo sigue abierto. No ha cambiado el tiempo, no ha rodado el balón, pero la historia ya tiene contexto, intención y tono. Mbappé, con una rueda de prensa sin estridencias, ha dejado claro que entiende perfectamente el momento. Ahora solo queda ver cómo esa claridad se transforma en fútbol.